Claudia, aquí estamos. Bueno, mucho gusto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Se está grabando la sesión, por supuesto, porque la vamos a retransmitir a toda la gente que no pudo venir o no se pudo conectar, o para que se tenga un referente, por supuesto, ¿no? Y bueno, no voy a tomar mucho el micrófono, solo quiero darles la bienvenida. Muy buenos días a todos. Hay cafecito para los que están aquí, los que están allá, pues se lo perdieron. Y bueno, voy a presentar a la doctora Tania. La doctora Tania como la doctora Friede son básicamente las coordinadoras de la carrera que nos encuentra, ¿no? El día de hoy. Pero bueno, quiero presentar primero a la doctora Tania Gómez Fernández, que va a decir justamente los objetivos, ¿no? Dónde surge esto de la carrera de psicología con enfoque clínico conductual y otras cosas muy interesantes. Nos acompañan también parte de la planta docente, que verdaderamente, amigos míos, lo confieso y lo digo con mucho orgullo, son impecables, ¿no? La planta docente es impecable, así es que estamos muy orgullosos por dar inicio, de alguna manera, con esta primera junta, dar inicio a todo lo que significa esta maravillosa carrera de psicología con enfoque crítico cognitivo. Muchas gracias, doctora. La doctora es doctora en neurociencias, es neuropsicóloga, egresada de la UNAM, con mención honorífica y excelencia académica, ¿no? Al lado de ella se encuentra el gran profesor de ella, que también lo admiramos mucho, nuestro doctor. Pero bueno, ya platicaremos más. Doctora, por favor, adelante. Y pongamos mucha atención porque se vienen cosas bien interesantes en todo el tema de la psicología. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, profesor. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en vivo el día de hoy, que se dieron la oportunidad de conocer un poquito de las instalaciones. Al rato hacemos el tour y la visita oficial. Pero bueno, pues este sería su recinto. Esperamos que los que están en línea nos puedan acompañar en breve. También esta será su casa. Entonces, bueno, pues igual yo tampoco voy a tomar mucho tiempo el micrófono porque, como les decía el profesor Jesús, tenemos una planta docente y nuestro objetivo el día de hoy es que también ustedes, que van a ser asistentes, alumnos de la carrera, pues puedan conocer a los profesores. Realmente, como sugerencia, les aconsejo que aprovechen al máximo los conocimientos que tienen. Todos son formados en la academia, son personas de ciencia. Y lo que yo tengo que decirles principalmente, pues es que el objetivo o la motivación para lanzar este plan de estudios es porque en México hay una necesidad en cuanto a atender una crisis en la salud en general, ¿no? Hay una crisis. ¿En qué sentido? Pues personas que no asistimos del todo, que no hacemos uso correcto de los servicios de salud. Lo hemos hablado muchas veces en otros recintos, ¿no? Por ejemplo, vamos al médico hasta que ya nos duele profundamente alguna parte del cuerpo, vamos al dentista hasta que ya nos esté estallando una muela, ¿no? ¿Y qué se dice del psicólogo, no? Normalmente en clínica, en el campo de la salud mental, llegan los pacientes a nosotros cuando ya se estrellaron contra el piso y más abajo, ¿no? Ya fueron con todo mundo antes de ir con nosotros. Ya fueron con el brujo, ya fueron con el sacerdote, ya fueron a hacerse una limpia, ya fueron a hacerse mil cosas y nosotros somos el último recurso. Entonces, eso habla de una crisis. Necesitamos trabajar un poco más la parte psicoeducativa, hacerle saber a la población cuál es nuestra labor, que el trabajo que nosotros hacemos es científico, sistematizado, dirigido a objetivos, y pues en esta labor también nos interesa la formación de profesionistas que dentro de la clínica puedan ofrecer estos servicios serios. Por lo tanto, nos interesa la formación de psicólogos en la ciencia, en la metodología, en el uso de la estadística, en el conocimiento de la filosofía. Entonces, estas bases son importantes porque, bueno, creo que mis colegas no me dejarán mentir, pero parte de la crisis que vivimos es que, si me permiten decirlo, también hay afuera ejerciendo personas que no deberían tener la cédula profesional.
y que hacen todo menos un trabajo científico, clínico con los pacientes. Entonces, pues nosotros queremos contribuir, nuestro granito de arena es esta formación seria, que puedan contar a lo largo de su formación con prácticas supervisadas, de tal suerte que cuando terminen la carrera, pues ustedes, siempre bajo supervisión, pues puedan ofrecer algo a la sociedad, ¿no? Aplicar protocolos de tratamiento de síntomas tan comunes en la población como ansiedad, depresión, un primer abordaje en tratamiento de adicciones, por ejemplo. Entonces, bueno, ese fue un poco el espíritu para formar el programa en el que esperemos que se incorporen, nos acompañen. Pensamos que también los tiempos son muy importantes. Entonces, pues como pueden ver, no es una carrera en la que van a estar saturados todos los días con clases y clases y clases. Vamos a tener ponencias, presentaciones muy puntuales, una vez a la semana, pero sí van a tener que hacer un trabajo de lectura serio entre semana, ¿sí? Van a contar siempre con la asesoría de la doctora Frine y de su servidora, que pues vamos a estar a cargo de la coordinación, y pues sé que también podrán acercarse a sus maravillosos profesores. Entonces, bueno, pues queremos que sea lo más amable y lo más formativa posible la carrera, y específicamente, pues por eso nos estamos abordando al campo clínico, ¿sí? La psicología como tal es un campo muy amplio. Entonces, nosotros queremos que sepan desde el principio que la formación que pretendemos darles dentro de la clínica, la intervención en los consultorios con personas, ¿no? Estamos trabajando también puedan tener las mejores herramientas para ejercer su trabajo. Y entonces por ello nos enfocamos en la terapia cognitivo-conductual, que hoy por hoy pues es la que cuenta con mayor confiabilidad y validez en el tratamiento de diversas condiciones de trastorno mental. Hay evidencia científica que lo respalda. Nos interesa, ya vamos en terapia cognitivo-conductual de tercera generación. Entonces, nos interesa que ustedes se formen con este enfoque, ¿no? También se van a llevar muchas bases biológicas de la conducta, nos interesa que se formen en la neurofisiología también, y esto con el fin de que puedan hacer trabajos multidisciplinarios, ¿no? No nada más que los médicos les digan, hablaba con mi colega, la doctora Viri, una platicadita con el psicólogo, ¿no? Sino que sepan que nosotros podemos contribuir seriamente mediante nuestros análisis conductuales sistematizados a integrar tratamientos, a integrar diagnósticos, entonces que ustedes puedan colaborar de la mano con psiquiatras, con neurólogos, con neurofisiólogos, ¿no? Ya por ahí les platicaremos, apenas es un proyecto que se está cocinando, pero bueno, en el campo, por ejemplo, de la neurofisiología, pues hay actualmente evidencia que soporta la efectividad de la terapia magnética transcraneal en el tratamiento de depresión, de ansiedad, parte de adicciones. Todavía se está trabajando mucho, ¿no? Por estudiar la efectividad. Pero bueno, en breve lo que nosotros queremos también es tener cursos de eso, adquirir el aparato para que ustedes cuando terminen se les pueda capacitar en diferentes técnicas y que su campo laboral sea amplio, sea rico en cuanto a lo que ustedes pueden ofrecer. Y vamos, ¿por qué no decirlo? Que también se beneficien económicamente, ¿no? Porque todo esto, el estudiar una carrera, el especializarse, es una inversión. Entonces, que ustedes puedan ser profesionistas de primer nivel y que puedan ofrecer técnicas, sí, tanto lo que nos ofrecen desde el campo de la psicología como de estos otros enfoques hermanos, muy hermanados, que vienen de las neurociencias de la conducta, y entonces por eso también ustedes se van a formar en todos estos campos, ¿no? El curso propedéutico que van a tomar, pues es una probadita de todo lo que van a ver. Está un poco más enfocado a la parte del diagnóstico, también va a haber críticas importantes a la forma en la que se hacen actualmente los diagnósticos.
para que entonces nosotros cuando estemos dentro de los consultorios, pues seamos muy precisos al momento de trabajar, ¿sí? Entonces, bueno, pues sin más, esa sería la introducción. Espero de verdad que se puedan quedar con nosotros y acompañarnos en esta aventura, que les guste y que disfruten su formación académica. Y bueno, pues por mi parte eso sería todo. Muchas gracias. Y me gustaría cederle el micrófono para que nos platique un poco de su experiencia, que también ustedes puedan hablar con sus profesores. Entonces, a la primera docente a la que le voy a dar el micrófono es a la maestra Laura García Reynoso. Les cuento que ella es maestra en diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica, egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es licenciada en psicología, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en el diagnóstico e intervención de trastornos del neurodesarrollo y de deterioro cognitivo, con 10 años de experiencia en la práctica clínica privada. Ella ejerce trabajo multidisciplinar, lo que les comento, con neurólogos, pediatras, psiquiatras, profesores y terapeutas ocupacionales. Fue asistente de investigación en proyectos de neurodesarrollo, epilepsia y cognición en el Laboratorio de Neuroquímica del Instituto Nacional de Pediatría y el Laboratorio de Neurocognición y el Hospital Universitario de Puebla. Maestra, le dejo la palabra y gracias por acompañarnos. Hola, buenos días a todos. Es un gusto verlos por acá. Me da mucha alegría por fin estar de manera presencial. Hace un par de meses, Frine, que colaboré con ella en el laboratorio de investigación, me platicó de este gran proyecto y justo mi decisión al sumarme, entre otras cosas que yo realizo dentro de mi práctica privada, es por esta gran necesidad que mencionaba la doctora Tania de poder formar psicólogos que estén realmente preparados para atender las necesidades de las personas allá afuera. Dentro de mi práctica profesional, pues bueno, yo siempre he estado como dentro del área académica, pero al final me di cuenta que, pues no importa si tuviste una mención honorífica o una de honorense, cuando te enfrentas al paciente y a su familia, no sabes adecuarte a lo que necesitan, porque todo esto necesita ser una práctica real. Muchas veces, inclusive los médicos, los psiquiatras, dan diagnósticos que no son los correctos, o se apresuran, o no tienen un tratamiento integral. Entonces, yo al ver el programa que prepararon la doctora Tania y la doctora Frine, me sorprendí bastante porque realmente tiene un enfoque integral. ¿De qué me sirve la transdisciplina o la práctica multidisciplinaria si yo como profesionista no lo soy? La transdisciplina o la multidisciplinariedad no solo se trata de poder platicar con el otro profesionista y enterarme en qué va mi paciente, sino realmente poder dar una solución en concreto al motivo de consulta de esa persona, que impacta de manera sistémica en su trabajo, en su familia, en su rol como persona dentro de la sociedad. Y ese es uno de los grandes objetivos, que ustedes puedan salir preparados de una manera adecuada para que puedan atender esa situación que trae su paciente. Y que poco a poco, al ser, como decía igual la doctora, también la necesidad que va en crecimiento, porque hay varios factores, o sea, antes no había porque las personas no hablaban de estos temas. Yo no voy al psicólogo porque yo no estoy loco, yo no voy a una atención para mi hijo porque pues somos la familia que está bien. Y actualmente es algo que ha ido creciendo de manera exponencial, pero también nosotros tenemos que irnos adecuando como profesionistas a las necesidades sociales de cada uno de nuestros consultantes. Entonces, yo en específico estoy muy abocada al área de las neurociencias y también me parece súper relevante que se tome en cuenta para todos estos trastornos, por ejemplo, de depresión, ansiedad, estrés. No sabemos qué tanto puede ser un factor la parte biológica, con cosas que a lo mejor ni siquiera lo pensamos. Si tiene hipertiroidismo, si el paciente es obeso, si el paciente tiene una dislipidemia, cómo eso va a afectar dentro de su neuroquímica. Entonces, es bien importante que no nada más nos sentemos a hacer este trabajo en el consultorio de una hora, que eso es como lo difícil. Pero lo más difícil para el paciente es contar con estas herramientas de psicoeducación.
Entonces, si yo no soy capaz de hacer que mi paciente comprenda por qué es importante que no desayune tacos de suadero con coca, lo va a seguir haciendo. Entonces, aunque sean muy ricos, y eso va a afectar a largo plazo a su salud. Mi trabajo también es informar a mi paciente para que tenga adherencia al tratamiento y que entonces pueda ir saliendo adelante, porque de lo contrario pareciera que voy 1 hora a la semana a mis sesiones y eso no es efectivo, porque afuera yo no hago cambios. ¿Pero por qué no los hago? Porque no veo la necesidad de hacerlos. Es un trabajo integral, es un trabajo que va de la mano en casa, en la escuela o en el empleo de la persona, si es que es un adulto. Y el hecho de que ustedes puedan contar aquí con prácticas supervisadas también es un gran plus, porque no se van a esperar hasta que salgan para ver las necesidades. Mucho de lo que ocurre también dentro del área académica es que yo en el libro lo leo perfecto. Estos son los criterios diagnósticos. Tengo que aplicar esta prueba. Pero cuando te enfrentas a un paciente te das cuenta que no va a venir como te lo dice en el libro. Y entonces ahí ya no tienes esta supervisión de alguien que ya tiene experiencia para poder orientarte, que eso es el famosísimo ojo clínico, lo que le llaman el ojo clínico. Entonces, también el hecho de que ustedes puedan contar con esta supervisión muy de la mano, les va a poder permitir tener un mejor desempeño allá afuera cuando ustedes se gradúen y que al final eso es lo que va a atraer más pacientes, como decía la doctora Tania, también por la parte económica. Cuando yo hago un buen trabajo, no necesito que me lo digan, se nota en la vida del paciente y entonces viene a su siguiente sesión. Es que ya mi tío de Pachuca, que no me ha visto en 6 años, me dijo que me ve diferente, me dijo que estoy haciendo un mejor trabajo, mi jefe está muy contento y alimenta el sistema para que el paciente pueda ir resolviendo su motivo de consulta. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que este es un gran programa que ya podrán darse cuenta dentro del propedéutico que ustedes van a estar tomando para que sea un pequeño camino que poco a poco sea consistente en los esfuerzos. De nada sirve hacer 800 lecturas y llenar 25 exámenes si eso no lo van a poder llevar a la práctica. Entonces, de verdad aprovechen muchísimo. Yo también voy a estar con algunas materias, pero con mucho gusto a mí me encanta compartir todo lo que sé. Si en específico tienen alguna duda, aunque yo no esté de titular de alguna clase con ustedes, con muchísimo gusto pueden acercarse a mí. Y no me queda más que felicitarlos a ustedes por la decisión de desear ser buenos terapeutas dentro de este ámbito de la psicología y a las doctoras a cargo del programa, porque es algo muy integral, muy completo, que al final beneficia a nuestra sociedad, que eso es lo que todos buscamos. O sea, no queremos hacer grandes cambios y empezamos por cambios pequeños, se va a notar con todos. Entonces, pues muchas gracias por la invitación y va a ser un gusto poder verlos y colaborar con ustedes por acá. Muchas gracias. No sé si hasta el momento alguien tenga alguna pregunta, algo que quieran comentar, o dejar el micrófono abierto. ¿No? ¿Nadie? Nadie tiene nada que decir. Bueno, es cierto, esto que comenta, yo sí quiero decirles, esto que comenta la maestra Laura es muy cierto. La importancia, por ejemplo, del trabajo con los marcadores biológicos. Hace poco, en un congreso, justamente hablaban de una paciente que fue diagnosticada ya hace muchos años con esquizofrenia. Entonces, estuvo institucionalizada 20 años con el tratamiento de antipsicóticos y hasta que llega un doctor que se da cuenta que, bueno, que no cede con los antipsicóticos, ¿no? Si se supone que ese es el diagnóstico, entonces, ¿qué ocurre? Y resulta que se hacen estudios médicos un poco más profundos y ella tenía activos anticuerpos antinucleares, inflamación a nivel cerebral, era lupus. Y el lupus era lo que hacía que tuviera esta sintomatología que se mimetizaba con la esquizofrenia. Entonces, si mal no recuerdo, y ahorita se me vino a la mente con lo que comentaba la maestra, porque si mal no recuerdo, en el curso propedéutico, ustedes justo, no sé si la llevan contigo, maestra, o la llevan con alguien más, es justo una materia que es esta relación entre condiciones médicas y salud mental, ¿sí? Es la de la maestra. Entonces, justo van a ver todo esto. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que tenga hepatotoxicidad?
o que tenga problemas en los riñones, insuficiencia renal. Eso va a influir en sus sistemas cognitivos, va a influir en la manera en la que se comporta, en la funcionalidad. Entonces, si nosotros no adoptamos esta mirada multidisciplinaria, nos vamos a quedar cortos con el trabajo. Entonces, que ustedes por eso desde los consultorios sepan identificar, sepan hacer buenas historias clínicas, preguntar condiciones al paciente, si es necesario canalizar estudios para que puedan elaborar las mejores hipótesis. Entonces, esta parte que comentaba la maestra es muy cierta y pues también lo van a abordar en la carrera, ¿no? Esta parte de los marcadores. Entonces, no es por parar el cuello, pero pues sí es un programa que es bastante integral. Sí, Y que... Sí, maestra. Perdón, y otra cosa que olvidé comentar también, eso no lo doy yo, pero dentro del programa de propedéutico está todo lo que no es psicología, constelaciones familiares, lectura de tarot, que al final igual le da un poco de paz al paciente, pero no es un sistema clínico cuantitativo, cualitativo, entonces también va a ser bien relevante que estemos a la vanguardia en saber lo que no es, porque somos seres sociales que nos encanta hacer lo que está de moda. Y ahí está el gran ejemplo, en lugar de tomarme mi metformina porque tengo diabetes, pues me voy con el té de moringa y otras cosas. Y eso puede ralentizar mi propio proceso. Si yo no sé explicarle a mi paciente por qué eso no es efectivo, lo va a seguir haciendo porque confía más en eso que en mi proceso y en mi tratamiento. Entonces también esa es otra gran ventaja que tiene este programa, que está muy enfocado en la realidad, no en la teoría, sino en la realidad de vida de los pacientes. Perdón, piensa muchas veces de la biodescodificación. Para lo que no es lo que no sí, exacto, también todo eso que está muy de moda, que también nos corresponde poder enseñarle a los demás que no es un proceso científico, no tiene el método científico. Gracias. Sí, esa parte es bien importante, porque justo pues va relacionado con toda la parte psicoeducativa, ¿no? O sea, cuando tú vas a establecer tratamientos o vas a establecer vías de acción con un paciente, pues también es importante decirle, mira, esto que yo te estoy sugiriendo está validado de tal manera, esto no lo está, entonces, sí, claro, esas vías son importantes. Muchas gracias, maestra. Bien, les presento a su siguiente profesora, por favor. Es la psicóloga Melissa Domínguez Caulleres. Actualmente ella cursa la maestría en psicoterapia cognitivo-conductual en el Centro de Psicoterapia Cognitiva y posee un diplomado por la Academy of Cognitive and Behavioral Therapies en la misma disciplina. Además, cuenta con diplomados en psicología hospitalaria, neuropsicología y neurobiología de la conducta. Les digo que todos tienen este enfoque bien multidisciplinario, ¿no? que buscamos. Así como una formación en el ámbito hospitalario, tanto en el área clínica psiquiátrica como en la investigación sobre Alzheimer, psico-oncología y cuidados paliativos en instituciones de gran prestigio, como el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Le doy la bienvenida a la maestra Melissa. Muchas gracias. Hola a todos, muchísimas gracias por la presentación. Bienvenidos. A petición de esta presentación, a mí me gustaría hablarles de algo un poco distinto y conectar con ustedes desde una historia. La verdad es que pienso que las historias siempre ayudan muchísimo más a entender por qué estamos aquí. Y les quiero platicar básicamente acerca de cómo fue que decidí ser psicóloga. No fue mi primera elección de carrera, la verdad. O sea, una de las cosas de las cuales siempre he dicho que me arrepentía en la vida era de no haber estudiado medicina. La verdad es que me dio miedo. Es una cosa que considero que es difícil y que cuesta mucho trabajo. Y en la ignorancia de la juventud, pues uno empieza a tomar decisiones, ¿no? Mi primera carrera fue comunicación. Me dediqué al periodismo, me dediqué al marketing, hice marketing político, hice un montón de cosas. Pero justo en la etapa en la que me estaba graduando, lo que sucedió es que mi abuela enfermó de cáncer. Prácticamente
una semana, de un jueves a un jueves, ya pasaron casi 20 años y todavía lo recuerdo como si fuera ayer, de un jueves a otro jueves, mi abuela falleció. Estuvimos en el hospital con ella y como yo estaba justo en esta transición de terminar la carrera, de terminar comunicación y de pues hacer mi tesis, entregar, porque no había otra forma de titulación en ese momento, pues uno tenía que una tesis y era lo que estaba yo haciendo en ese momento. ¿Y qué sucedió? Me tocó de alguna manera, porque todos en casa estaban ocupados, vivir día a día ese momento. Estaba en el hospital, la cuidaba, si iban los médicos me avisaban qué era lo que estaba sucediendo. Las enfermeras me pedían que apoyara para hacerle las nebulizaciones porque ella verdaderamente ya estaba en una fase terminal. Fue la primera vez en mi vida que tuve contacto con alguien que estaba en un proceso de muerte. Y eso me marcó profundamente. En algún momento de esta circunstancia llegó a mi mente la idea de ¿por qué si estoy haciendo esto con total paz, tranquilidad, sabiendo que está muriendo una persona que en mi caso, como seguramente es el caso de muchísimos mexicanos, pues era mi madre de alguna manera? Ella me crió, ella me cuidó, ella me enseñaba cosas, ¿no? Entonces, en ese momento, hacerlo con esa tranquilidad, con esa capacidad de afrontar una situación tan dolorosa, pensé, tengo que dedicarme a algo que esté en contacto con este tipo de cosas, con este tipo de personas, con estas circunstancias. Y no les voy a mentir, después de que murió, me costó mucho. Ha sido un camino muy largo y difícil. Y yo estoy segura porque veo caras que no son jóvenes, veo caras de personas que están buscando probablemente ese lugar o ese momento. Algo los tiene aquí, algo les está motivando a llegar a este espacio y a este lugar. Y se los digo de una vez, fácil no va a ser. Como ustedes escucharon en mi currículum, probablemente soy la que ha dado tal vez un poco más de vueltas. Creo que es muy padre cuando alguien tiene algo súper decidido en la vida y que se levanta un día y dice, voy a estudiar esto, lo voy a lograr, y lleva un camino relativamente recto. Pero no se confundan, también los caminos sinuosos dan algo. Te otorgan una experiencia que la mayoría de las personas que llevan una línea recta no necesariamente tienen. Entonces, el hecho de que ustedes estén aquí para mí es muy bonito y me recuerda de alguna manera el camino que yo he estado haciendo. Como pudieron escuchar, he pasado por hospital, lo cual fue también un momento muy extraño en la vida porque renuncié a mi trabajo, estudié de noche, estudié en una carrera que pues no era una carrera tradicional, es decir, tenía clases en línea, tenía que ir fines de semana. Realmente es un esfuerzo grande. ¿Cuál es la diferencia? Lo que ustedes hagan. En donde quieran insertarse y hasta dónde quieran poner en juego lo que ustedes están haciendo, la decisión que están tomando. Insisto, es difícil, es duro, pero te deja experiencias increíbles. A mí, la verdad es que si algo me ha dado mucho en la etapa, digamos, de entrenamiento, sobre todo la parte clínica, fue entrenarme con psiquiatras. Me traían de arriba a abajo, viendo pacientes, haciendo guardias, comiendo en 5 minutos con ellos. O sea, la verdad es que es una cosa muy dura, pero tuve que renunciar a algo y ese fue mi trabajo. No les digo que ustedes lo hagan, ¿verdad? Evidentemente, cada uno de ustedes tiene una historia distinta. Pero lo que sí les digo es que no escatimen esfuerzos. Lo que ustedes van a ver en el propedéutico justamente es eso. En mi materia, de alguna manera vamos a ver lo más básico, lo más inicial en términos de clínica, pero les va a gustar mucho porque les voy a enseñar tanto lo que está en el manual como lo fuera del manual, ¿no? De alguna manera, sí, esto dice en el manual, pero, y vamos a ver uno que otro caso clínico para que ustedes sientan de algún modo cómo se presenta, lo que decía la maestra Laura, ¿no? Cómo se presenta el paciente. Primero hay que conocer las reglas para después poder romperlas. Y eso
es lo que vamos a ver en las materias. También otra cosa súper importante para que ustedes se formen y tengan un criterio, porque si algo pasa con los psicólogos es que de repente nos cuesta, ¿no? Nos cuesta el criterio amplio. Y la primera dificultad es no entender de dónde proviene la psicología y por qué estamos hoy en el punto en el que estamos. Y ese punto, ese lugar, pues tenemos que entender la historia, de dónde venimos. Vamos a entender por qué la magia dio pie a la ciencia. Por qué una persona que se caía, por ejemplo, en la antigua Grecia o en Egipto, aunque no había un entendimiento de la neurología, las personas hacían registros acerca de esos individuos y trataban de entender por qué. Por supuesto que las explicaciones de esas épocas estaban relacionadas con los dioses, la magia y otras cosas. Y cómo permea, también un poco lo que comentaban hace un momento, esas cosas cómo permean hasta nuestros días y por qué no necesariamente tenemos que extraerlas de nuestro mundo. Entenderlas es importante, pero también dar una explicación de por qué, al menos en el campo clínico hoy, pues no son tan pertinentes, ¿no? Para algunas cosas. Entonces, todo esto es fundamental para su formación inicial. Voy a tener ese privilegio de darles esa formación. Vamos a platicar mucho acerca de cómo ustedes ven la psicología y a partir de ahí ir encontrando estos huequitos para que ustedes puedan llegar al punto en donde creo que yo estoy hoy, ¿no? Hoy me toca de este lado. He sido maestra de prepa, he sido maestra en otros espacios, pero la verdad es que en este es donde me siento más privilegiada porque definitivamente es algo nuevo, es algo diferente, es algo que el maestro Jesús siempre menciona. A mí tal vez me hubiera gustado estudiar de esta manera, pero me toca ahora entregar, ¿no? Y en esta historia que voy construyendo poco a poco, para mí es un privilegio entregarles a ustedes todo el camino, todo el esfuerzo que me ha tocado llevar. Entonces, muchas gracias. Espero que para ustedes sea el inicio también de una historia maravillosa. Sí. Yo ya me iba. Dime, por favor. Una preguntota. Dale. Usted que ha estado en clínica, ¿qué concepto, o lo van a abordar más bien, la parte esta que se está trabajando de los derechos humanos para los que tenemos una condición, y esa parte de que ahora ya no puede haber estos internamientos que desde una visión como paciente creo que son a veces necesarios, pero estos internamientos que si el paciente no está de acuerdo ya no se pueden dar. Eso también lo van a abordar. No podemos, gracias. Podemos darle espacio con todo gusto. No necesariamente está dentro del programa, pero con gusto puedo hacer el espacio. Lo que quiero comentar rápidamente es que la ley está cambiando muy rápido. Eso afortunadamente. En muchos años anteriores, cuando veamos acerca de pues, los internamientos en el inicios del siglo XX aproximadamente, pues digo, el famosísimo caso de la Castañeda, pues es algo que vamos a abordar. Sin embargo, creo que es muy relevante y lo haces notar muy bien que hoy ya no estamos en ese mismo lugar. Y tenemos que ser conscientes de cómo es que se realizan los procesos relacionados al aspecto del internamiento psiquiátrico. Definitivamente ya no es como antes, ¿no? Incluso las tecnologías como ¿cómo era? La magnética transcranial. Y el otro, ¿cómo? El TEC, exactamente. Esas, sí, la terapia electroconvulsiva, cuando lo mencionas, ¿no? Hay para pacientes resistentes a depresión, cuando lo mencionas, la gente se te queda viendo con cara de, me estás sugiriendo electroshocks y tienes que hacer de alguna manera un pequeño paréntesis y decir, o sea, sí, pero no. Y tienes que dar toda una explicación de cómo funciona, cómo ha ido evolucionando. Tenemos muchos mitos alrededor de la salud mental que han persistido a lo largo del tiempo.
Entonces necesitamos hacer muchos paréntesis a lo largo de la clase. Les voy a dejar una lectura que sea pertinente al respecto. Me voy a dar a la tarea que sea como extra. Hay un libro muy bueno alrededor de la historia de la Castañeda y me parece que puede ser el salto a entender, ¿no? Pero ciertamente es muy relevante. No hay buen psicólogo, al menos desde la perspectiva, creo yo, de la clínica uno a uno y en particular cuando te relacionas fuertemente con psiquiatras. No hay buen psicólogo que no tenga, que sea incapaz de entender la perspectiva de género y la perspectiva de derechos humanos alrededor de la salud mental. Entonces, claro que es muy importante. Le voy a hacer un espacio. Gracias por hacérmelo notar. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Sí, yo sí te he dicho, perdón, dije que iba a tomar el micrófono y no lo voy a tomar, pero es que quiero decir esto de, a mí sí lo he dicho mucho, Sí, lo recuerdo. Yo estoy segurísimo que si regresara el tiempo, me encantaría tomar la carrera ustedes. Es real. Lo digo, no por hacer el show, no, lo digo en serio. La UNAM, la UAM y el Politécnico, que son las casas de estudio más prominentes, lo digo por todos, tienen graves y serias deficiencias en muchos que vayan a estar graduados de esas universidades. No estoy diciendo que toda la UNAM, no. Quiero decir que en el campo, digamos, de la psicología, particularmente hablando, porque tiene una serie de deficiencias, porque muchos de los ponentes, muchos de los somos narcisistas, y nada de que enseñen se la pasan diciendo que son las joyas de la última joya de la corona. Y eso es muy grave, porque en realidad ya no están enseñando, están haciendo otras cosas, o se enfocan en lo suyo, menos en el campo académico. Bueno, lo digo con todo respeto, ¿no? Bueno, doctora, vamos a... Sí, muchas gracias por sus intervenciones. Pregunten más, platiquen. La idea justo es que tengamos esa convivencia el día de hoy. Muchas gracias a la profesora Melissa por la experiencia. Yo creo que sí es muy importante compartir este tipo de cosas, o sea, el que siempre hay algo personal, ¿no? Que nos mueve a estar en los lugares. De nuevo la invitación a que aprovechen el programa al que se van a inscribir. Y bueno, vamos a continuar. Les presento a otra súper profesora que van a tener. Es un orgullo, un gusto para mí, además de ser colega, es mi amiga. Entonces, es un placer para mí presentarles a la doctora Viridiana Peláez Hernández. Ella es licenciada y doctora en Psicología y Salud por la UNAM. Sus campos de investigación son la psicología de la salud, la psicofisiología clínica, la cardiología conductual. Es terapeuta con formación en enfoque cognitivo-conductual, docente e investigadora con más de 15 años de experiencia, autora y coautora de 15 artículos publicados en revistas cotizadas nacionales e internacionales, autora de 13 capítulos de libros, editora de la trilogía Corazón Pulmón y ponente en congresos nacionales e internacionales ininterrumpidamente desde 2008. Y aquí ya no entro en su reseña, pero también les presumo que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces es una académica de primer nivel, la doctora Viri. Entonces es un placer para mí que esté con nosotros el día de hoy. Adelante, doctora. Hola a los que nos ven por acá, hola a todos. Bueno, de hecho sí, me sentí muy viejita, pero bueno, no estoy nada. Bien, yo quiero retomar un poco lo que decía la maestra Melissa. Les quiero hablar un poco de mi experiencia, no tanto personal, pero sí académica. Y bueno, el maestro Jesús me robaba un poco la palabra cuando hablaba de la comparación entre la licenciatura y el que se ofrece en otras escuelas y la que ustedes van a tomar. Entonces, yo, pues, tomando también un poco lo que decía la maestra Melissa hace rato, yo soy de las afortunadas que siempre quiso estudiar psicología y aquí estoy, ¿no? Entonces,
Me gusta mucho este ámbito. Siempre dije, yo quiero estudiar psicología porque yo quiero ayudar a la gente, ¿no? Y después me di cuenta que también es importante ayudarse a uno mismo. Entonces, estudié psicología en la UNAM, mi casa de estudios, yo la amo, la UNAM me dio todo, pero sí es cierto, tiene muchas falencias. Yo en la UNAM llegué a tener maestros que me decían, ¿para qué vas a estudiar psicología si te vas a morir de hambre? No, los psicólogos no hacen nada. Y afortunadamente la psicología me ha dado todo. Yo vivo de la psicología, yo tengo una familia gracias a la psicología, yo conocí personas maravillosas gracias a la psicología. Entonces, pues no es cierto. Ahora, cuando yo terminé la carrera, tuve la fortuna de estar en un grupo especializado que fue Psicología de la Salud. Y en Psicología de la Salud, en los últimos semestres de la carrera, yo empecé a trabajar con pacientes con enfermedades cardiovasculares. Y empecé a abrir mi mundo, porque de repente, como les decía hace rato, saber la parte teórica y hacer exposiciones y hacer exámenes y llevar, y cuando te enfrentas con un paciente y el paciente de repente se desborda o de repente te empieza a contar otras cosas que tú no habías visto en el libro, sí es como, ¿y ahora qué hago? ¿No? Afortunadamente, pues todo es bajo supervisión, pero desde, pues muy, quiero decir joven, pero no quiero sentirme tan viejita, pues, pero desde mis primeros años tuve la oportunidad de tener este acercamiento y te da una óptica completamente distinta. Entender que el hecho de que el paciente está cursando por una enfermedad y que eso afecta a su estado mental, que eso afecta a la manera en que expresa sus emociones, que eso afecta a la manera en la que piensa y en la que ve el mundo y que decirle échale ganas no sirve para nada, sino al contrario, lo puede llevar hacia abajo. Entonces te empieza a abrir ese panorama. Y bueno, yo vi la formación que tuvieron mis demás compañeros, pues en el área clínica, pues sí dejaba mucho que desear, ¿no? ¿Por qué? Porque en la UNAM sales como psicólogo general, viste una embarradita de educativa, una embarradita de social, una embarradita de clínica, una embarradita de, ahora ya hay organizacional, y entonces sales como un sándwich de cajeta con mermelada y de todo, y al final pues no cuentas con todas las herramientas para formarte como terapeuta. Y resulta que saliendo necesitas hacer una especialidad, una maestría, un posgrado para poder hacer. Entonces uno dice, bueno, ¿y esos 4 años que estudié licenciatura, para qué me sirvieron si ahora no puedo hacer lo que yo quiera? Y entonces, pues creo que este programa es una muy buena oportunidad para hacerlo. Después de eso, bueno, he estado en el Hospital General de México, en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición en Salvador Subirán, y actualmente estoy en INER. Y quiero hablarles un poquito de mi experiencia en ese sentido. Cuando yo llegué al Instituto de Nutrición en Salvador Subirán, llegué por mi tesis de doctorado. Entonces, ahí conocí a un doctor maravilloso, el doctor Orea, que me abrió las puertas de su equipo de trabajo para trabajar en cardiología, porque mi proyecto de tesis de doctorado estaba pues, en población con enfermedad cardiológica. Y cuando el doctor se vuelve a INER, me dice, oye, Viri, yo necesito un psicólogo, porque hablando de esta necesidad de psicólogos que les decía la doctora Tania, me decía, llevo 10 años buscando un psicólogo que haga lo que tú haces y no he encontrado. Nadie quiere traer quite, nadie sabe exactamente qué hacer. De repente vienen y cuando yo ven el panorama, pues se entran en pánico y ya no saben qué hacer y se van. O yo les ofrezco y dicen, no, eso no es lo que yo hago, ¿no? Entonces me invita a irme al INER. El INER es el Instituto de Enfermedades Respiratorias, y yo decía, quiero ser un psicólogo en el INER, ¿no? O sea, yo qué bueno. Digo, hasta este momento he llegado a este culmen de mi vida diciendo, pues no sé, pero lo voy a hacer, ¿no? Entonces entré y pues me di cuenta de que pues los pacientes con enfermedades respiratorias y cardiovasculares tienen un perfil bien específico. ¿Sí? La manera en la que afrontan la enfermedad, la manera en la que tienen que adaptar su día a día, la manera en que se vinculan con su círculo familiar, la manera en que tienen que seguir un tratamiento y de repente el médico dice, es que el señor no puede seguir el tratamiento, y cuando se le habla, pues es que acaba de fallecer su hijo o acaba de tener una recaída en la enfermedad, y entonces el paciente dice, pues ¿para qué? Si entonces no estoy avanzando, ¿no? Y entonces trabajar con todos estos perfiles, o cuando los pacientes ya están en paliativos. Y la verdad es que yo me siento muy afortunada de esta formación, porque
ahora que vino la pandemia y que el INER se volvió el principal centro COVID, pues pudimos entrar al quite, ¿no? Y a pesar de que era una enfermedad nueva que no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, pudimos trabajar con los pacientes. Y también es así que, bueno, dicen por ahí que si no hay que alzarnos el cuello, ¿no? Entonces, el tener estas habilidades me ayudó a ser la coordinadora de atención en salud mental, de atención en el post-COVID. Entonces, yo coordiné todas las actividades de atención del post-COVID en salud mental. Y nos ayudó a ver más de 2,000 pacientes y ver sus perfiles y poder ayudarlos y poder abordarlos y entender qué pasa en el post-COVID con los pacientes una vez que pasaron por esta enfermedad. Y eso nos ha abierto muchas puertas y ahora también colaboramos en cuidados paliativos y también colaboramos en el carrusel de pacientes con enfermedad pulmonar intersticial y saber que tenemos las herramientas y las tablas para poder afrontar estos problemas, pues la verdad es que sí me llena de satisfacción y poder saber que con esta formación ustedes van a poder salir al mundo real, afrontar las problemáticas del mundo real y no de lo que está plasmado en los libros, que no es porque los libros no sean valiosos, pero pues la realidad es que sí es. También llevo, pues ya son casi 15 años formando pasantes de servicio social en mi servicio. Y sí me doy cuenta cómo de repente llegan a la entrevista para hacer el servicio social y dicen, sí, yo puedo, he tomado estos cursos y me he capacitado y saco 10 todas las materias y tengo promedio de excelencia. Y cuando llegan y se tienen que enfrentar a los pacientes, les tiembla la voz, ¿no? Y de repente dicen, es que doctor, es que no sé qué hacer. Entonces, sí me doy cuenta de lo que les falta para entrar a estos escenarios. Y me doy cuenta de que les falta formación teórica, de que les falta formación práctica, de que les falta la experiencia, de que les falta quien los impulse y quien los guíe hacia dónde ir. Entonces, tengo afortunadamente todas estas perspectivas desde la trinchera clínica, pero también la trinchera en formación en recursos, de nuevos recursos humanos, y también soy docente, entonces también me doy cuenta de las necesidades que tienen los estudiantes cuando se enfrentan, ¿no? Y de repente cuando les empiezo a hablar de conceptos, es que eso no me lo habían dicho, es que eso no me lo habían explicado, es que no lo había entendido, ¿no? Y de repente yo tengo alumnos que están por salir de la carrera y cuando les pregunto conceptos básicos de psicología, me dicen, es que eso no lo vi, o lo vi en las primeras carreras y ya no me acuerdo. Pero esto ocurre porque lo ven en la teoría y sacan 10 en el examen y cuando ya lo tienen que poner a la práctica, como nunca lo pusieron, pues lo vi en la primera carrera y quién sabe, ya ni me acuerdo, ya no sé qué pasó con eso. Entonces, creo que además de flores, el punto de esta plática es que ustedes sepan que tener las herramientas adecuadas les abre el mundo y les enseña a tener esta perspectiva de la importancia del psicólogo en un equipo multidisciplinario de salud. De repente yo siempre les digo a mis pasantes, tú tienes que abrirte la brecha para que el médico entienda que no solamente le damos platicaditas a los pacientes, ¿no? Porque es bien frecuente que digan, ay, está llorando, que se vaya una platicadita con el psicólogo, ¿no? Para que se le pase. Y no funciona así, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esta visión clínica, cognitiva, conductual, psicofisiológica. Hace ratito hablaba de las diferentes tecnologías. Bueno, nosotros en el instituto hacemos retroalimentación biológica, hacemos evaluación psicofisiológica y pues si ustedes están aquí, yo en el momento en el que ustedes lo necesiten, en el instituto, por lo menos conmigo, tienen las puertas abiertas y pueden ir y pueden ver qué es lo que hacemos y pueden incluirse al equipo de trabajo porque las manos siempre son necesarias y como les digo a mis pasantes, ¿no? Todos nos benefician. Ustedes aprenden y el instituto va a tener manos de calidad que puedan ayudar en la salud mental de los pacientes. Y bueno, pues no me queda más que decirles que espero que mi información les sea de utilidad, que siempre que tengan dudas, preguntas, inquietudes o cualquier cosa, estoy a sus órdenes y que aprovechen este maravilloso programa en el que van a adquirir herramientas que no van a adquirir en otras instituciones. Gracias. Muy bien, doctor. Claro, se pasa un momento.
Vamos, estoy convencido de que voy a ocupar la carrera. Ven, se los dije. Solo un dato curioso, no curioso, siniestro. ¿Sabe cuánto se invierte en salud? No en salud. El Producto Interno Bruto de este país, lo que da el gobierno federal de porcentaje, el 2% en salud. 2%, 2,5%. Ahora, en salud mental, estoy deprimido. En este gobierno que todo es austeridad, ¿no? Refinada. Entonces, creo que hay mucho trabajo. Y déjenme decirlo también, disculpe, doctor, que haya dado el micrófono, pero fíjense, lo digo con todo orgullo, con mucho cariño y con mucho respeto. Hay mucho trabajo y también hay dinero. Porque a veces, como nuestra cultura de clase media, decimos, no, pues que hay trabajo, pero ¿con qué hay trabajo? No, también debe haber dinero. Porque algo que propuso la doctora Tania en su momento es que debemos cobrar bien, debemos aprender bien y cobrar bien, y vivir bien de esto, que es digno y orgulloso, y dignifica la carrera y frente a los, pues, no voy a hablar más de esto, que no es mi intención, pero de muchos psiquiatras, de muchos neurólogos, que ven a los psicólogos y digo, es que ya valiste, ya comiste. No, hemos aprendido a tener dignidad, mucha dignidad en esto. Doctor Pascuasa, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, doctora Viri. No sé si hasta el momento alguien tenga algún comentario, dudas, algo que quieran externar. Sí, adelante. Yo sí quisiera comentar con ustedes esta parte que me parece muy interesante que la vayan a tomar. Esta parte de decir, no es solamente una cuestión psicológica, sino puede ser una cuestión física, etcétera. Yo sí, como historia también me he enfrentado a cosas que ya han sido complicadas. Ahorita que mencionó la doctora que trabaja en hace muchos años yo tuve un problema de salud muy fuerte, muy buena. Y yo me acuerdo que llegué a Guinea porque no sabía yo que tenía y había pasado con muchas cosas, 3 años, sin que yo pudiera reponerme. Y entonces ahí un médico me atendió y me dijo, pues yo realmente como que no me veo nada. Y entonces le dije, pues he hecho esto. ¿Para qué es que le gusta estar enfermo? Y entonces le dije, si no es mi caso, me pasa esto, tengo estos estudios y aquí sucede. Entonces me dijo, pues, aquí la verdad es las decisiones de usted, está o no está enfermo. Y entonces esta parte también a veces se enfrenta a uno con estas situaciones en las cuales no puede no tener esta apertura, esa confianza de tener un médico que diga, espera, te busco por aquí, por acá, por acá. Yo terminé con un diagnóstico que encontré por una noticia en el periódico, atendida en el Seguro Social, por la reactivación de una vacuna mal atenuada de tuberculosis. Y entonces yo tuve, después de 3 años de un deterioro físico muy complicado, de haber tomado muchos medicamentos, una farmacia completa, haber tenido muchos tratamientos, muchas personas, un médico de oncólogo, después de 2 tratamientos, me dijo, es que yo no sé qué le pasa a usted. Yo por más que le usted no funciona. A mí se me hace que porque tienes algo ahí en su cabeza. Yo creo que le voy a dormir unos 3 días para que se desconecte y después veamos cómo conseguimos. Y entonces eso a veces nos distancia con los médicos, con los psicólogos, con el que sea, nos distancia de las cosas. Yo me tenía en por esta noticia que yo leí en el periódico de que en todas las noticias de que el Seguro Social estaba viendo casos de personas del rango de edad que yo tenía con ciertas situaciones y que estaban haciendo como un oncólogo en el hospital de Troncoso, que si uno tenía ciertas cosas pues que asistieran a checar y
fui Chile y entonces entré el programa y definitivamente lo que yo tenía era una tuberculosis generada internamente de organismo por la vacuna monoclonal que se había reactivado en un cambio de metabolismo. Y pues tuve que pasarme por todo el tratamiento, porque no pude. Pero sí lo que quería comentar es que qué bueno que hoy sí pueden ver o podemos tener la oportunidad de tener un tratamiento integral donde no es solo alguien en sí, sino podemos ver, como dicen, lo social, lo natural, lo familiar, el entorno que existe, porque no es solo una cosa. Nos lleva a todo este proceso de ver qué pasa con esa persona, un ser humano que interactúa desde muchos años. Muchas gracias, primero por compartir la experiencia y en segundo, no menos importante lugar, que pudo recibir el tratamiento y que está bien. Esa es la parte más importante. Y bueno, a este respecto, claro, se retoma un poco lo que decía la profesora Melissa, lo que decía la doctora Viridiana. Hay una revolución, las cosas van cambiando poco a poco. Tenemos todavía que hacer mucho trabajo, sí, principalmente con la comunidad médica, en exhortar cuáles son nuestras habilidades, cuál es nuestro trabajo, qué es lo que nosotros aportamos. Todavía hay que empujar mucho por esa parte, pero ya existe un poco la apertura, ¿no? De que el psicólogo tiene un papel. A este respecto se me vino a la mente justo en tiempos de pandemia, donde, bueno, pues también fue otro cambio, ¿no? Dentro de este campo tuvimos que aprender a trabajar en línea y hacer muchas cosas. Entonces, resulta que llega a mí una paciente que pues, no podía ver físicamente, entonces muchos de sus signos fisiológicos pues eran mediante el autorreporte, yo no podía verlos, pero ella me describía cuadros de ansiedad y que así estaba diagnosticada por varios psiquiatras, si no mal recuerdo eran 2 o 3. Entonces, lo último que le dieron en tratamientos, pero si es que a mí no se me quita, y entonces yo siento como, ¿no? Tal cosa, estábamos en pandemia, encerrados, entonces tampoco teníamos como el ojo de una tercera persona que pudiera a lo mejor decir, oye, pero ¿cómo te ven desde afuera los demás? Nada. Bueno, para no hacerles el cuento largo, un día en mi sesión, o sea, yo viéndola en línea, le da un ataque epiléptico. No era ansiedad, era epilepsia. Solo que su cuadro era muy discreto. Duraba unos cuantos segundos. O sea, si no lo veías, sí, o sea, lo pasaban por alto. Y entonces, claro, retomando un poco esta parte que luego en el campo de la salud en general hace falta tanto la escucha, no estaban escuchando la demanda de la paciente, entonces solo me la dormían. Porque yo le decía, es que para todos los medicamentos que te están dando, o sea, no es ansiedad. Los médicos luego no entienden algo y es ansiedad, cuando ni siquiera corresponde al cuadro típico, ¿no? Pero les digo, aquí teníamos todas las variables en contra porque pues era videollamada, ella viviendo sola, ¿no? Entonces, había un montón de variables que se prestaban a que fuera más complicado el diagnóstico y de verdad fue fortuito que justo en ese momento en la sesión vi los signos. Tuvo un pequeño ataque. Y ya le dije, ¿sabes qué? Creo que tienes epilepsia. Necesito que vayamos con un neurólogo, necesito que hagamos esto. Y sí, tiene epilepsia. Entonces, esta importancia de la escucha y que vamos, o sea, son tantas y tantas historias que les podemos compartir, que pues al final son las que nos han motivado a diseñar este programa, porque lo que queremos es que salgan como los Dr. House de la psicología, ¿no? Que sepan hacer buenos diagnósticos, ¿no? Que tengan herramientas multidisciplinarias, que sepan trabajar con casos complicados y además con estas herramientas indispensables de la escucha y la atención al paciente, ¿no? Dentro de eso, bueno, es un honor para mí presentarles a su siguiente profesor. Él les va a dar clases de filosofía de la ciencia. Si ustedes revisan los programas educativos, es complicado que vayan a encontrar que en psicología se les dan estas clases. Pero debemos de partir del punto de que la psicología es una ciencia
y que la mamá de las ciencias, pues es la filosofía, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros enfocamos en el método científico, todo lo que nosotros seguimos en cuanto a los pasos, los protocolos, pues derivan de preceptos filosóficos. Entonces, por eso también para nosotros fue muy importante incluirles esto. Y más orgullo para mí presumirles que, además de que va a ser su profesor, también fue mi profesor de biología hace poquitos años, por supuesto, en la prepa. Ha sido uno de los mejores docentes que he conocido, muy, muy crítico, muy analítico, y ahora orgullosamente es mi colega y amigo. Entonces les presento al doctor Oswald Basurto. Él es biólogo experimental con 10 diplomados diversos sobre salud, filosofía de la ciencia y educación. Maestro en educación ambiental y doctor en filosofía de la biología. Actualmente miembro del Consejo Universitario y de la Academia de Ciencias en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en San Lorenzo Tezonco. Entonces, bueno, pues él como es muy, muy académico, muy profesor, le dijimos, Oswald, solo es una plática. No, yo traigo una presentación. Entonces nos trae una presentación sorpresa, interesante seguramente. Entonces, con todo gusto, te cedo la palabra. Muchas gracias, buenos días a todos. Como ya dijo Tania, yo no soy psicólogo, yo soy biólogo. Yo me formé como biólogo de laboratorio, pero siempre los derroteros de la vida lo llevan por otros caminos y bueno, pues siempre me ha gustado mucho esta cosa de la filosofía. Bueno, pero hoy les vengo a contar una historia que me parece que es muy importante, que además, pues resulta que creo que cae bastante bien en esta situación. Vamos a ver qué pasa. Y entonces, quisiera preguntarles qué ocurre si les digo que estamos rodeados de zombies. La que sigue, por favor. Aquí me robé esta imagen, estas imágenes del famosísimo juego de plantas contra zombies. Sí, la anterior, por favor. Entonces, bueno, pues vengo a hablar un poco de zombies. Alguien me dijo que tenía yo que hablar de alguna cosa de estas y bueno, pues vengo a hablar de esto, de los zombies. No lo voy a decir a nadie. Hablando en serio, ¿los zombies de verdad existen? Es decir, sí, están allá afuera, están buscando hacer qué cosas. Sí. Independientemente de las metáforas que se han hecho alrededor de los zombies, ¿no? Está por arriba la imagen de la famosísima película Guerra Mundial Z, que interpreta Brad Pitt, esta en Sion, se supone, donde los zombies toman el muro, y esta otra imagen en la que los migrantes en Europa, en Hungría, son golpeados por la policía. Siempre se ha hecho esta metáfora en que los migrantes son eso, son zombies, que no tienen lugar dentro de nuestra sociedad. Haciendo esa metáfora aparte, ¿no? Haciendo esas ideas de la antropología o de la etnografía un poco a un lado, quisiera yo entrar un poquito más allá que eso. Sí. Y de repente se encuentra unos libros como en donde habla de que sí hay zombies en la naturaleza, o sea, sí hay zombies. Y pues es bastante popular la idea de que hay hongos que se apoderan de la mente, de los insectos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mi sorpresa es cuando uno encuentra artículos en este libro, como los que están aquí titulados, que bichos en el cerebro, los protozoarios podrían estar controlando su cerebro, el de suyo de ustedes, siendo utilizado por un parásito o microbios en la mente. Sí. Y entonces, pues uno se imagina cosas como estas, ¿no? O sea, los bichos de repente ahí trabajando directamente sobre nuestra mente. Y aquí tenemos al culpable de que algunos seamos o no zombies, que es un protozoario, es Toxoplasma gondii.
Y este organismo que tiene un ciclo de vida bastante complejo, pues parece ser que está generando una serie de problemas de salud. Como ustedes saben, Toxoplasma gondii vive en el intestino de los gatos. No voy a entrar mucho en los detalles, pero bueno, vive en el intestino de los gatos, se reproduce y entonces deposita sus huevecillos en las heces de los gatos. Si algún ave o algún animal o algún otro organismo consume de estas heces, lo que ocurre es que el protozoario se reproduce al interior de este organismo, viaja hasta la amígdala del cerebro de este organismo y deja de tenerle miedo al gato. Y entonces es comido por otro gato y este proceso continúa. Es muy interesante porque efectivamente los ratoncitos, los gorriones, dejan de tenerle miedo al gato, se acercan incluso al gato. La que sigue, por favor. Y esto no dejaría de ser anecdótico, si no es que de repente uno en la literatura empieza a encontrar títulos como la relación entre Toxoplasma gondii, anticuerpos IgG y el trastorno de ansiedad y el trastorno obsesivo compulsivo en niños y adolescentes. Una nueva aproximación, volviéndonos locos. La asociación entre Toxoplasma gondii y los intentos de suicidio y los accidentes de tráfico. Revisión sistemática y metaanálisis. La siguiente. El holobionte económico, influencia de los parásitos, la microbiota y señales químicas en el comportamiento económico. Los zombies ahorramos menos. Sigue, por favor. Impacto de Toxoplasma gondii y el microbioma humano en el comportamiento suicida. Una revisión sistémica. Este es un artículo publicado casi ayer. Toxoplasmosis, comportamiento y cognición, toxoplasmosis y los cambios del comportamiento. Es decir, Toxoplasma gondii juega un papel, pues, más o menos importante en nuestras vidas, porque además algunas proyecciones hablan de que la cuarta parte de la población está infectada o estamos infectados con toxoplasma. La que sigue. Sí, le hemos perdido miedo a muchas cosas. Bien, ¿qué hace que todo esto de Toxoplasma gondii, el ciclo de vida, los zombies, etcétera, en primer lugar lo califiquemos como conocimiento? Es decir, que digamos que esto sí, ahí está, es algo que sabemos. En primer lugar. En segundo lugar, ¿qué es lo que hace que asumamos que se trata de conocimiento científico? Que es distinto. Esas son dos cosas diferentes. Yo puedo conocer el Padre Nuestro y ese es conocimiento. Pero una cosa distinta es esta parte del Toxoplasma gondii, en donde podríamos hablar ya de conocimiento científico. Pero además, conocimiento científico válido. Porque esa es otra cosa. ¿Sí? Newton, por ejemplo, la ley de la gravedad de Newton es falsa. Einstein demuestra que es falsa. Es conocimiento científico, pero en este momento no es conocimiento científico válido si vamos a calcular cómo lanzar satélites o elevadores, pero no es el conocimiento que utilizaríamos si vamos a mandar una nave a Mercurio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ya necesitamos cierto tipo de conocimiento y darle esta categoría de conocimiento válido. Y finalmente, que sea conocimiento que se convierte en una aproximación a la verdad, en un caso particular, ya en el trabajo clínico. Es ya otra cosa completamente distinta, que es parte de lo que ustedes algunos de los profesores que me precedieron, habían estado comentando, la importancia de, ok, si ya conozco la teoría, ¿no? Me fue bien en el examen de la teoría, pero ahora ya cómo le hago para aterrizarlo en el trabajo clínico. La que sigue. En ese sentido, necesitamos saber qué tan confiable es o podría ser la interpretación que hacemos de un hecho, de una determinada imagen o de un determinado enunciado. Es decir, necesitamos entender cómo le hacemos para analizar estas cosas. Y hay varias opciones para ello. Una de ellas es consultamos el libro, ¿no? Pues vamos rápidamente a la bibliografía, preguntamos, discutimos, investigamos, vamos a cursos, seminarios, etcétera. Yo sé que, pues, ustedes tienen su libro, ¿no? Yo tengo mi libro, ¿no? Por supuesto. Perdón, no siempre habla de uno de sus héroes, ¿no? El origen de las especies, ¿no? Entonces, ese es mi libro. Yo a ustedes ahí les puse otro libro de otro autor, ¿no? También del siglo XIX. Y entonces, vamos y nos preguntamos, pues, ¿no? Sí.
Pues existe algo que llamamos teorías científicas que nos pueden permitir explicar a los zombies y muchas cosas más, ¿sí? Entonces, son las teorías científicas las que nos permiten entender las cosas. Esto es una aproximación personal, pero para mí es más fácil entender la ciencia no por disciplinas, sino por teorías científicas. Es mucho más claro. ¿Sí? Sí. Y entonces, pues cabe la pregunta, ¿qué es una teoría científica? ¿A partir de qué momento podemos decir que ha nacido una teoría científica? ¿Y cómo se ha desarrollado históricamente la ciencia? Y aquí un poquito, pareciera una historia, a veces pareciera una historia perversa, a veces pareciera una historia muy divertida, y por eso utilizo el cuadro de un ciego guiando a otros ciegos de Peter Bruegel, que a mí me parece que es muy interesante porque cada uno de los ciegos manifiesta un tipo de enfermedad distinta y los cuadros de Peter Bruegel son muy importantes para poder entender las teorías científicas en ese momento, en ese tiempo, en el siglo XV y XVI. Si uno analiza sus cuadros, uno podrá entender mucho de la ciencia de la época, en este caso en particular, de la oftalmología de la época. Sigue. Lástima que no se vea la imagen de la izquierda, pero bueno, quien resuelve este tipo de preguntas es la filosofía de la ciencia. Entre otras cosas, debe responder qué es una teoría científica. Es la filosofía de la ciencia la que va a responder si esto es conocimiento científico, si esto es conocimiento científico válido, por qué sí, por qué no, hasta qué punto, de dónde sale. ¿Sí? La que sigue. Y obviamente para ello, a mí me es muy práctico utilizar esta noción desarrollada por Thomas Samuel Kuhn, primero historiador de la ciencia y luego filósofo de la ciencia, que escribió esta obra, La estructura de las revoluciones científicas, en donde desarrolla la idea de paradigma, no termina de desarrollarla de manera lo suficientemente adecuada, pero afortunadamente los estructuralistas, la siguiente por favor, dieron una serie de elementos que nos permiten identificar cuál es la estructura de un paradigma y que me permiten a mí identificar qué es propiamente una teoría científica y poder entender esta teoría. En muchas ocasiones, cuando uno está dando clases de ciencia, uno descubre que pues se habla de la ley fundamental como si fuera cualquier cosa, ¿no? La ley fundamental de una teoría, o no se habla de los conceptos que son no teóricos a la misma teoría, se dan como por entendidos y no se abordan, especialmente en física y en química, y eso genera obviamente problemas dentro de los procesos de aprendizaje en el momento en que uno está enseñando las ciencias. También son muy importantes las hipótesis auxiliares que me permiten a mí entender por qué esta cosa, estos enunciados, esta fórmula, incluso matemática, puede aterrizarse o a qué cosa se refiere en la realidad. Es decir, cuál es la aproximación empírica que me permite entender lo que está escrito acá arriba, ¿no? Y no lo he hecho con teorías psicológicas, obviamente lo he trabajado más en el ámbito de la biología, pero sí sé que ha habido personas que han trabajado diferentes tipos de teorías psicológicas tratando de aterrizar cuáles son los elementos de estas cosas, porque además, pues como nosotros, las teorías científicas son temporales. Seguramente la psicología y todo lo que nosotros estamos viviendo en estos momentos, dentro de 100 años, pues será completamente diferente y habrá otras teorías involucradas que seguramente estarán retomando el papel de los microplásticos en nuestras cabezas, muy probablemente, ¿no? Bien, y pues ya para finalizar les dejo un par de frases que a mí me parecen bastante ilustrativas de lo que necesitamos hacer, ¿no? Una es de Imre Lakatos, que dice: la filosofía de las ciencias y la historia de la ciencia es vacía, y la historia de la ciencia sin filosofía de la ciencia es ciega. Y la última, por favor, que es también de uno de mis grandes héroes, de uno de mis grandes héroes, es: la ciencia es todas aquellas cosas que han sido confirmadas a tal grado
que no podría ser razonable retener nuestro consenso provisional. Aquí acompañada de unas imágenes de Toxoplasma gondii. ¿Sí? Muy bien. Pues les agradezco mucho, muchísimas gracias. Así la certeza que no hablamos. Muy bien, bueno, ya ven, ahí está el asunto. Ustedes que no se quieren inscribir. Bueno, doctora, me parece que vamos a... Bueno, tengo que decir. No, es que iba a decir justamente todo esto. Pues, de que mucho niega, nada niega, ¿no? No, lo que hace rato que dije, que del Producto Interno Bruto, el 2%, 2.5% se otorga a la salud. Y eso pensando que funciona. Porque además descuéntale lo que no funciona, que es otro gallo. Que además, y luego, para salud mental, está destinado el presupuesto para psiquiatría y psicología. No existe. Estamos en superpañales. No sé por qué, pero me da mucho gusto saber que finalmente somos un terreno fértil. Eso también es importante, para que podamos hacer muchas cosas, ¿no? Y hacerlas bien, porque al principio lo dijo la doctora Tavia también, muchos de los graduados en psicología no deberían de dar clínica o deberían de empezar desde la primaria. Y déjenme decirlo también, desgraciadamente, muchas de las universidades, no me gusta llamarles patito porque no es la palabra, pero muchas de las universidades que ofrecen la carrera de psicología lo hacen solo por negocio, evidentemente. Y eso es muy lamentable, porque los alumnos, muchos alumnos que yo incluso que egresados de esas carreras, de esas universidades, pues no solo no tienen trabajo, sino que no saben ni qué hacer. Se gradúan, hacen la fiesta, ¿no? La fiesta de la abuelita, y después del siguiente día de la graduación, se acabó la carrera. Se acabó el doctor, y no hay. Es mi triste. Bueno, doctor, para que. La doctora va a decir algo, si no los contestas. A ver, no sé si yo. ¿Por qué los necesitamos? Porque es como tenemos aquí gente. La doctora Martínez. Nada más un dato de estos de las estadísticas. Siguiendo los números, tenemos nada más 7 psicólogos por cada 100,000 habitantes. Y eso considerando todos los psicólogos que ingresan. Y no todos los psicólogos son clínicos. Entonces, imagínense cuántos psicólogos clínicos bien formados hay por cada 100,000 habitantes. Entonces, por eso los necesitamos mucho todos. Así es. No, pues queda, con más razón. Bueno, doctor, también me parece que vamos a continuar. Por favor. Muchas gracias. Gracias, profesor Oswald, por maravillosa presentación. Como pueden ver, pues vamos a aprender también en la carrera justo un poco sobre cómo se construye una teoría, cómo se construye el conocimiento, cómo se valida. Por eso les digo que es súper importante esta materia de la filosofía de la ciencia. Y bueno, pues lo que aprendimos es que los zombies existen. Bueno, y pues para hacer el cierre a este evento y que, bueno, por supuesto, todavía tenemos un poco más de tiempo para que desayunemos juntos, platiquemos y intercambiemos chismes, lo que sea. Vamos a presentar a la doctora Torres Trejo, a la doctora Frine Torres Trejo, mi colega, mi amiga, mi mano derecha en todo este proyecto enorme, además de ser mi colega, mi amiga, es una mujer a la que admiro muchísimo. Ella va a coordinar la carrera junto con una servidora. Entonces, bueno, pues el programa en gran parte deriva de toda su sapiencia, todo su conocimiento. Es un honor para mí que sea ella mi compañera en esta empresa a la que le estamos poniendo tanto empeño, tanto corazón. Se las presento con todo el orgullo que me cabe en el cuerpo. Entonces, la doctora Frine es doctora en psicología, especialista en neurociencias de la conducta por la Universidad Nacional de México, colaboradora del Laboratorio de Neurocognición de la Facultad de Psicología de la UNAM por 13 años, bueno, ya más tiempo. Sí, ya más tiempo.
Psicoterapeuta cognitivo-conductual por la UNAM, con 8 años de experiencia en la consulta clínica privada. Tiene artículos publicados en revistas internacionales. Es profesora a nivel de licenciatura, conferencista y entusiasta divulgadora de la psicología y de la salud mental. Muchas gracias a todos. Qué presentación tan bonita. Voy a venir más. Saludos a todos los que nos están viendo desde sus casas. Estamos muy contentos. Quiero reseñar varias cosas. Qué joyas de profesores. Y son los que trajimos hoy, no todos. Es un crisol de diferentes tipos de pedagogía, de historias. Es una maravilla. Entonces, algo con lo que quiero ir cerrando es cómo vamos a llegar a la clínica, ¿no? Porque yo sé que muchos de ustedes dicen, ¿y cómo pasamos de donde estamos a estar en un consultorio? La carrera está dividida como en 3 niveles de profundidad, es como entrar al mar. Entramos en la parte más básica, no más superficial, más básica. Sabemos de filosofía, sabemos de estadística, sabemos de las bases de la psicología. Sí, continuamos, por supuesto, en el entrenamiento de la psicología clínica con bases científicas. Yo creo que ya quedó claro que aquí todo es científico. Respetamos creencias, pero respetamos, no las enseñamos. ¿No? Y vamos a terminar con la parte del trabajo de supervisión, donde vamos a estar con ustedes trabajando en muchas técnicas. A mí me gusta mucho esa imagen que ven ustedes ahí atrás, porque para hacer psicología se necesitan a veces solo 2 sillas. Porque lo que entrenamos es las estrategias, las herramientas. No digo que no haya técnicas, obviamente de imaginería, de resonancia, de muchas cosas, pero necesitamos 2 sillas para hacer psicología. Necesitamos a gente con compromiso. Es una carrera que requiere de mucho trabajo privado, que no les asusten las lecturas. Si a uno le interesa la conducta, las lecturas son deliciosas. Uno ve problemas y uno quiere saber y uno quiere tener mucha información y los maestros van a estar muy contentos de darles esa información, ¿no? Y pensaba en tantas cosas para decirles, para cerrar hoy, y justo me voy por los números. A mí un dato que me gusta mucho platicar siempre es hablar respecto a cuántos años tienen los derechos de los niños. Es un dato bien interesante. Yo tengo más viva que los derechos de los niños vivos. ¿Y eso qué significa en el fondo? Que todos fuimos niños. Por ahí dicen, infancia es destino. Y si tenemos a tantos niños que no tenían derechos, y hablo de nuestros padres, de nuestros abuelos, de la gente que nos educó, imagínense por qué tenemos tantos problemas para cuidarnos, para regular nuestras conductas, para tomar decisiones positivas respecto a qué hacer. Venimos de historias donde no había derechos, donde los niños que sobrevivían, pues qué bueno que sobrevivieron, y los que no, pues qué mal que no sobrevivieron. Entonces venimos no solo en nuestra cultura, que también somos latinos y eso también cuenta, pero venimos de no cuidar, de no enseñar. Las personas en general no tenían claro cómo educar a sus hijos. Y ahora mismo tenemos más herramientas, pero no necesariamente las sabemos usar. Así que esta carrera es una carrera maravillosa porque es una carrera de ayuda. Yo no creo que haya algo más bonito en el mundo que trabajar en algo en el que al final, después de una hora, alguien te dice, claro, es que eso me ayuda, eso lo puedo hacer. Que después de un mes te diga, dejé de tener un comportamiento que no solo me afectaba a mí, le afectaba a más personas. No hay algo más bonito, en mi opinión, que uno pueda hacer. Es muy gratificante. Y por eso yo creo que a todos les debería interesar mucho. Algo que no hemos hablado mucho, pero también quiero hablar, es que aquí todos somos psicólogos, pero somos personas. Aquí hay una calidad humana. Nos importan las personas. Nos importa que estén bien. Y sobre todo nos va a interesar mucho que estos psicólogos con una corriente clínica se cuiden, porque no hemos hablado de esa parte. Ser psicólogo clínico no es necesariamente algo sencillo personalmente.
escuchar historias todos los días, una tras otra, las peores historias, las historias que nadie le dice a otras personas. Nosotros tenemos que escuchar eso. Y lo escuchamos y lo que vemos en el fondo son patrones conductuales, aguas. A mí me da risa cuando la gente dice que los psicólogos somos chismosos, porque en el fondo de todas las historias estamos buscando patrones para encontrar estrategias, pero de que nos echamos las historias, tristes, difíciles. Así que también en esta carrera vamos a hablar respecto a qué es ser psicólogo, cómo nos cuidamos, porque no podemos vender algo que no hacemos. Y el autocuidado del psicólogo, cómo se trabaja con uno mismo, es muy importante porque muchos psicólogos clínicos somos introvertidos o no hablamos mucho o no somos muy sociales porque trabajar 6 horas hablando con gente, no quieres hablar con personas. Así que vamos a trabajar con la parte en que los psicólogos tengan salud mental también, porque si no tenemos nosotros salud mental será muy difícil generar el mensaje. Así que yo les invito a que pasen la voz, a que nos ayuden a generar esta voz, porque tal vez, y eso nos lo dice a veces Jesús, ¿qué es lo que nos genera a nosotros un hándicap o que no nos permite avanzar? No nos conoce nadie. La UNAM, la UAM, ¿no? Las universidades privadas tienen estos nombres gigantescos. ¿Cómo esté allá dentro del asunto? Bueno, pues eso ya no importa. Pero si algo yo les digo a todos mis pacientes, es que a mí nadie me ha preguntado sobre mi cédula profesional. Nadie. Ven mis títulos, pero pues nadie me pregunta realmente. Yo no tengo una página de internet para pasar mis servicios. No tengo una tarjeta de cartón para pasar mis servicios. Y saliendo de aquí voy a ir a dar terapia. Y tengo mis consultas llenas. Y la razón es porque hago un trabajo que funciona. Y eso es lo que queremos enseñarles a cada uno de ustedes, hacer un trabajo que funcione. Porque si hacen un trabajo que funciona, la gente llega a ustedes y se les desborda el trabajo. ¿Por qué? Porque lo que la gente quiere es cosas que les funcionen. Y la psicoterapia cognitivo-conductual está basada en evidencias y tiene un formato que me gusta mucho, que es que en la primera sesión necesitamos dejarle a las personas algo que les sirva, algo que puedan utilizar inmediatamente para que vuelvan. Entonces, es un trabajo constante. Yo los invito a todos a que se queden con nosotros, a que vean los cursos, hay pláticas, hay un montón de información y que pasemos la voz. Así que muchas gracias por haber venido, gracias por este evento y esperamos pues seguirnos viendo. Muy ganas de conectar. ¿Sí? Eso es bien interesante. Digo, sí, bonita. Sí, lo digo con mucho orgullo también. Es decir, todos los pacientes que tenemos, todos seguramente, bueno, yo tengo muchos pacientes, nadie me ha pedido que sea de profesor. Y no se le enseña. Pero que, o sea, confían y espero que haya yo logrado algo en esos pacientes. Ese es un buen tema. Porque justamente no es la universidad, para que no nos vayamos con la finta, no es la UNAM, claro, es una gran universidad. No, disculpen, no quiero hablar de la UNAM o de la UAM, no. Quiero decir que uno hace las cosas, en verdad. Juanita, por favor. Aquí se escucha. Perdón, están más allá. Bueno, era nada más, di muchos años escuela para padres. Y una de las frases era que si los padres quieren hijos preparados, los hijos necesitan padres preparados. Después de mucho tiempo ya de esto, ahora me queda como resumen de ello una frase que dice que sí, es más fácil construir un niño sano que reparar un niño roto. Después de todo eso, encontramos muchos años de ayudas. Entonces, gracias. Pues, ¿quieres concluir la sesión? Bueno, yo concluyo. Gracias. Es que ya tengo. Gracias. Y sí, es muy importante esto.
somos un país que sufre mucho. México es un país que sufre mucho. Desde la pobreza en todos los sentidos, ¿no? Pero es un país, como decía Carlos Fuentes, es un país rico habitado por pobres. ¿No? Todos nuestros papás, nuestros abuelos, todos, la gran mayoría, fueron pobres. Por eso es cuando las historias de las personas, no, yo era muy pobre, pues todos éramos pobres, vivíamos ahí, ¿no? Y hay muchas cosas que se quiebran como pues, ¿no? Muchas cosas, pero se puede hacer mucho. Todavía se promete, estemos vivos. Se puede hacer muchas cosas todavía. Y ese es también el espíritu de la carrera. Así que sí, la presumimos, lo decimos con mucho gusto y con mucho orgullo, porque sí lo presumimos y decimos categóricamente, esta su sana opinión, su valiosa opinión, pero yo no he visto por todo lo que se ha dicho, por todo lo que sea la estructura de la carrera. Yo no conozco una carrera parecida que está haciendo en este país. Yo no la conozco. Y lo digo categóricamente y con mucho orgullo. Si cuentan una, así, de este cambio, pues díganme. Pero yo no la he visto. Pero bueno, así es la vida. Sí, van a comentar de este lado. Sí, no, por favor. Es que para los que están más allá. Tengo una yo, aquí hay muchos especialistas en todo. Quiero preguntar si a mi edad, 50 hasta 54, todavía puedo entender todo esto. O sea, puedo hacerlo. O sea, mi mente todavía, o sea, me considero que estoy bien. Aquí la doctora Tania que sabe que diga, pero bueno. Todos los especialistas que saben de biología, de la mente, a los 54 años todavía se puede aprender todo esto. Justo algo que me voy a cambiar acá para que se vea, pero algo importante es que tenemos mucho el concepto que le pega. Antes de que conteste, yo tengo 63. Ok, sí. No, está perfecto, porque tenemos la cultura del envejecimiento occidental donde vamos en declive. Y sí es cierto que se pierden algunas funciones físicas, soy más lenta, ya no veo tanto, pero es el proceso natural del cuerpo. Lo que no envejece es la mente. Al contrario, tenemos que seguir trabajando con ella para tener una buena reserva cognitiva. Y siempre que yo tenga el interés por aprender algo, soy capaz de hacerlo. Entonces, la edad nunca va a ser un impedimento. Al contrario, también como comentaban las otras doctoras, es una ventaja porque yo ya tengo cierta experiencia en otros campos de vida que también pueden nutrir mi práctica clínica. No debemos olvidar que somos seres humanos tratando seres humanos. No estoy en un laboratorio con una paloma, que también crea la diferencia, ¿no? Como interactúes. Pero definitivamente qué alegría que a pesar de la edad quieran tener un acercamiento, porque tenemos esa cultura de, bueno, ya soy grande, me quedo en mi casa, me voy al café, cuido nietos, y no está mal a quien le gusta. Pero esto también es un granito de arena que suma, y cognitivamente en el desarrollo del cerebro jamás va a ser un impedimento, jamás. Yo tengo 25 años de servicio. Bueno, muchas gracias a todos. Doctora, Miri, la doctora. Pero bueno, nada más para hacer lo que está. Yo tengo hace 15 años dando clases y me he topado con los que tienen más feedback y aprenden más que con jóvenes que tienen que aprender. De acuerdo. Aquí vamos a ver para ellos. Mitos, ¿no? Sí, hay que darle todo por el suelo. Además, somos más maduritos, ¿no? Hay más maduritos positivos. Sí. Bien, doctor, vamos a doctora Tania concluye la sesión y después iremos a aquí. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias por asistir, por estar con nosotros. Con esto concluimos entonces nuestra ronda de presentaciones. Los invitamos a que se queden, a que nos acompañen a desayunar, a tomar un cafecito. Si quieren ver los consultorios, también los vamos a llevar hasta aquí al lado, pero de todas formas, ¿no? Para que los vean. Y eso es muy, muy importante porque pues es el espacio en donde vamos a hacer las prácticas, ¿no?
Respecto a esto de las prácticas, así como les comentaba la maestra Miri, bueno, he de decirles que, bueno, Prime y yo todavía no tenemos bien definidas las prácticas, porque queremos definirlas en función de las necesidades de la generación, ¿no? ¿Qué necesitamos reforzar? ¿En qué espacios? Pero bueno, sí existe la posibilidad, por ejemplo, pues de que hagamos todo el trabajo de logística que se requiera. Vería ahí, por ejemplo, en el INER con su sección, para que podamos hacer algunas prácticas psicofisiológicas, aquí algunas prácticas clínicas, o sea, existe todo eso. En cuanto a la forma de titulación, pues bueno, como sabemos también que la vida ha cambiado, decía la profesora Melissa, ¿no? Pues hace algunos años no quedaba de otra más que hacer una tesis. No está mal, está bien, o sea, es un método, creo que aquí, pues de los que somos profesores, la mayoría nos hemos titulado así. Y creo que es una forma muy noble cuando te vas a dedicar a hacer investigación, ¿no? Si te gusta. Entonces nosotros pensábamos con este enfoque clínico que ustedes obtengan su título mediante diplomados de especialización. Si mal no recuerdo, era uno, pero dividido en 2 partes. O sea, lo van a llevar en 2 cuatrimestres y van a hacer la presentación. Les vamos a organizar un evento muy formal, muy bonito, para que hagan la presentación de un caso clínico. Al final pensamos que es una forma, pues, en la que ustedes comiencen a adentrarse en su práctica, ¿no? Entonces, pues adelantándoles, esa será la forma. Aún los contenidos de ese diplomado de especialización no los tenemos porque, insisto, queremos que sea en función de las necesidades de la generación, pero sabemos que será así y que van a presentar un caso clínico. O sea, eso es un hecho. Entonces, pues bueno, creo que en cuanto a la parte de, pues, los contenidos de la carrera es todo lo que tengo que compartir. Muchas gracias por estar con nosotros. Entonces, bueno, pues los invitamos a que nos sigan acompañando. Muchas gracias. No mencioné al profesor Gustavo Nava, que él siempre nos apoya con toda esta parte de logística, con la organización. Él está a cargo de la transmisión, se encarga de la grabación de las sesiones, porque pues deben de saber que estas grabaciones se quedan así, como grabaciones, para quien lo vaya a ver de forma asincrónica, porque van a tener compañeros que seguramente tomarán así la carrera, pues puedan acceder al material. Él normalmente nos apoya mandándoles correos, recordatorios, apoyándonos con toda esta parte técnica, apoyando a los docentes con la transmisión, dando entrada vía virtual a los asistentes. Entonces, bueno, es una parte importantísima dentro de nuestro equipo. Entonces, también cualquier duda técnica, podemos consultarlo con él. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Ojalá y se incluyan evidentemente a esta carrera y nos acompañen también en eventos que vamos a tener. Casi todos los eventos que tenemos son gratuitos también, para que lo consideren, ¿no? Esta es una asociación civil y que persigue evidentemente el conocimiento, el saber, la clínica, etcétera, ¿no? Claro, sí, también tenemos algunos cobros ahí porque pues también tenemos que comer, ¿no? Pero pues lo hacemos con mucha ética, para que también no nos vayamos con la finta, Pues, muchísimas gracias a todos los que están allá y con ello concluimos. Un abrazo a todos. Hasta pronto.